Hoy, desde Palacio Nacional se vivió un momento tenso en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Un reportero, conocido por su actitud prepotente, intentó sacarla de sus casillas al cuestionarla sobre los jueces y la controvertida nueva reforma al Poder Judicial. Sin embargo, la presidenta mantuvo la calma y la compostura, eludiendo las provocaciones con respuestas concisas y directas. El reportero ansioso por generar controversia, con sus preguntas de doble filo, buscando que la presidenta se descontrolara. Pero la presidenta contestaba con firmeza y seguridad, respondiendo que la nueva reforma busca fortalecer la justicia en México, trabajando por un sistema judicial más transparente y eficiente. Mientras el reportero insistía en su enfoque, la presidenta no cayó en la trampa. En lugar de dejarse llevar por la confrontación, reafirmó su compromiso con la legalidad y la justicia, desafiando la narrativa sensacionalista que buscaba imponer el periodista. En un momento en que la política mexicana está más polarizada que nunca y la figura de Norma Piña se encuentra en el centro de la controversia, este episodio resalta la fortaleza de la presidenta y su capacidad para mantenerse enfocada en su misión. Hasta la próxima. Síguenos, dale like y comparte el video. Presidenta, buen día. Soy Teremora Guillén, corresponsal de Grupo Intermedia, al que pertenecen el Canal 44 de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 66 de Mexicali y el 33 de Tijuana, Baja California. Presidenta, mi primera pregunta, Ciudad Juárez, en la frontera de Chihuahua y Texas, sufre una crisis hidráulica derivada de los compromisos de abastecimiento de líquido contemplado en acuerdos internacionales. Hay proyectos y acciones concretas con el gobierno de estado de Chihuahua. Sí, no nos hemos visto con la gobernadora recientemente ni con el presidente municipal, pero previo a entrar tuvimos reuniones con casi todos los gobernadores y gobernadoras y vamos a apoyar a todos los estados de la República. En particular en Juárez, además del tema del agua, me comprometí, que lo está trabajando Zoe, con la Secretaría de las Mujeres, a desarrollar centros de educación inicial o de cuidados de la primera infancia para las mujeres de la maquila. El sistema de cuidados va a empezar en Ciudad Juárez porque hay una deuda histórica con las mujeres de Juárez y además me lo pidieron las mujeres que trabajan en la maquila cuando estuve ahí. Entonces hoy está trabajando y ya muy pronto lo vamos a presentar junto con el DIF y la Secretaría de las Mujeres. Presidenta, por otra parte, tras la temporada de lluvias, el sistema Cutzamala solo recuperó un 30%, llegando al día de hoy a 64% de su capacidad. Pedro Moctezuma Barragán, subsecretario del Agua en el Estado de México, ha advertido sobre que la crisis hídrica no ha terminado. Se trabaja en una serie de estrategias para reducir la dependencia del sistema Cutzamala y asegurar el abastecimiento de agua a través de fuentes propias y sostenibles. Esta crisis hidráulica puede ser ahora una oportunidad para impulsar proyectos de abastecimiento más sostenibles y garantizar el acceso al agua para la población al aprovechar el momento en el que inicia un nuevo gobierno federal y en la Ciudad de México. Es difícil que se deje de recibir agua del Cutzamala. Cuando fui jefa de gobierno hicimos un proyecto con el Estado de México entonces, que está funcionando muy bien. De hecho, tengo interés en ir a visitarlo porque es parte de los proyectos que vamos a desarrollar para hacer más eficiente el uso del agua. La presa del Bosque es la última presa que está en Michoacán, que después lleva agua a Valle de Bravo y de ahí a toda la zona metropolitana del Valle de México. En la presa del Bosque hay agricultores que toman agua de la presa para la siembra de aguacate y de guayaba principalmente. Durante muchos años estuvo tomando agua sin tener permiso por parte de nuevos agricultores que se desarrollaron en esa zona.
Entonces, desde la Ciudad de México y el Estado de México, el entonces gobernador del Mazo, tomamos la decisión de que parte de los recursos de la Ciudad y del Estado de México se invirtieran en Michoacán. Por primera vez se invierten en otro estado de la República. ¿Para qué? Para hacer más eficiente el riego y en vez de cortar el abastecimiento de agua para riego, que no tenía los permisos, que la Conagua le otorgara los permisos y que se regara de manera más eficiente. El programa terminó y entiendo que está funcionando bien, me lo informó el actual, bueno, entonces el director de Conagua y el actual director de Conagua, y es un ejemplo de cómo pueden desarrollarse acciones para disminuir el agua que se utiliza para riego y esa agua utilizarla para consumo humano. Ese es parte del proyecto del Plan Nacional Hídrico que estamos desarrollando y que a final de mes vamos a tener un acuerdo nacional entre industriales, distritos de riego, el gobierno federal para avanzar mucho más en este proceso. Inclusive muchos están entregando parte de sus concesiones que hoy no utilizan para que se puedan utilizar para el abastecimiento de agua para consumo humano. Esto lo vamos a hacer hacia finales de noviembre, pero desde el principio estamos trabajando en todo ello. En particular en el caso de la zona metropolitana del Valle de México, tenemos una reunión en donde participa el gobernador de Hidalgo. La instalamos desde antes de que entráramos al gobierno, el gobernador de Hidalgo, la gobernadora del Estado de México, Clara Brugada, jefa de gobierno, y su servidora con nuestros equipos. Y estamos trabajando un programa integral para Hidalgo, para el Estado de México y para la Ciudad de México, que tenga formas más sustentables de utilización del agua y también el saneamiento de algunas zonas que históricamente han estado muy contaminadas, como por ejemplo el Valle del Mezquital o también Tula, que es uno de los municipios más contaminados del país y que hoy estamos trabajando de manera integral para hacer un rescate ecológico de toda esa zona. Presidenta, muchas gracias. Y por último quisiera preguntarle de qué manera la presidenta Claudia Sheinbaum va a elegir a los diplomáticos en el extranjero, a los diplomáticos mexicanos. Pues es con criterios primero del servicio de carrera de Relaciones Exteriores y otra parte también pues propondremos personalidades que puedan ser representantes del gobierno de México en otros países, ambas. Acá. Buenos días, Presidenta. Salvador Corona del Universal. Doctora, viendo el panorama que usted comenta que está el pueblo de México por encima de su derecho, de la reforma al Poder Judicial, si invalidan parcialmente la reforma al Poder Judicial, ¿usted va a acatar esta resolución que propone el proyecto del ministro? Vamos a esperarnos, no comamos ansias. Vamos a esperar a ver qué decide la Corte y a partir de ahí ya daremos nuestra posición. Mencionaba que tiene un plan. ¿Cuál sería esta línea que ya correría o vaya para… Vamos a esperar a que decida la Corte y a partir de ahí conocerán ya nuestra Bueno, y nada más posición. Su opinión sobre lo que proponía el ministro, que la ley de supremacía constitucional no podría aplicarse a la reforma al Poder Judicial, dado que fue publicada después de la reforma. El ministro sabe también que en el caso de reformas constitucionales es la única forma en que puede haber retroactividad. También el ministro lo sabe. Entonces ya tienen un esquema, ya tienen un panorama de que la elección de jueces va. Por cierto que la supremacía constitucional está en la propia Constitución, ya lo leímos aquí el jueves, ¿no? El jueves. O sea, ahora resulta que es novedad la supremacía constitucional, pues si está en la propia Constitución, que es la ley suprema. Pero ya vamos a esperarnos, a ver, vamos a darles el beneficio a los ministros y a las ministras, a ver cómo votan este martes o el día que vayan a
a votar. Mañana es un día importante, tanto para la decisión de la Corte, porque también es la elección en Estados Unidos. ¿Pero es un hecho que la elección de jueces se realizará el 1 de junio del 2025? Vamos a esperar a la decisión de la Corte. O sea, usted también ¿Por tiene qué no hablamos el miércoles de esto? Pero me usted- vuelves a hacer la pregunta, ahí me vuelves a hacer la pregunta el miércoles, a ver, vamos a ver qué decide la Corte Pero mañana. nada más que le insiste un poquito, y- sí, ustedes tienen el beneficio de, o sea, ¿están en duda todavía de que pueda detenerse o frenarse El un poco pueblo de tiempo? México va a votar por jueces, por las y los jueces, magistrados y ministros. El siguiente año. Pero vamos a esperar a ver qué decide la Corte. Pero sí es el siguiente año. Vamos. Ok. Doctora, y nada más en Esperar una que segunda pregunta. El día de hoy se manifiestan integrantes de la familia Levarón. Saber si a 5 años de esta masacre que sucedió en Sonora habría pues ya esclarecimiento de los hechos, ya se cerró el expediente, incluso si hay podría haber algún acercamiento con con la familia, pues. Hay 36 detenidos por parte de la Fiscalía General de la República de este lamentable suceso. Y sí, si la Secretaría de Gobernación tiene la orientación de que en caso de que así lo requieran, estarán siempre las puertas abiertas. Entiendo que la Fiscalía los va a recibir también, creo que el día de mañana. Gracias. No me lo han pedido hasta ahora. Entonces tiene la Secretaría de Gobernación, tiene la orientación y también la Fiscalía. Es un caso que está en manos de la Fiscalía General de la República. Ya han detenido a 36 personas y mañana tienen reunión con ellos. Además, sí, aquí. Vamos a esperar a ver qué pide la familia. Buenos días, Presidenta. Fernando Mejía, de Grupo 7 Noticias. Me gustaría insistir un poquito en el contexto de la próxima cumbre del G20 en Brasil. ¿Cuáles son los objetivos específicos que busca alcanzar esta reunión internacional? Además, ¿de qué manera planea utilizar esta plataforma para fortalecer la economía mexicana y pues abordar los desafíos globales? Y adjuntando este tema, me gustaría también preguntarle sobre tras las elecciones presidenciales de Estados Unidos, si tiene planeada una visita cordial directamente o planea enviar una comitiva. Esas serían mis primeras preguntas. Bueno, vamos a esperar también a ver si esta semana hablamos sobre el G20. Y mañana vamos a hablar del Programa Nacional de Salud, el Plan Nacional de Salud. El miércoles el Plan Nacional de Energía, particularmente de electricidad, y programamos para que ustedes conozcan las características y todo el pueblo de México del G20, quiénes participan, qué se ha visto en estas reuniones y qué es lo que está planteado para el próximo G20 en Brasil. Le pedimos a Juan Ramón de la Fuente que pueda venir para que les informe. Muchas gracias. Una pregunta más. ¿Existe una crítica pública sobre los posibles perfiles partidistas dentro del Comité de Evaluación, lo cual ha generado dudas sobre su imparcialidad? ¿Cómo responde a quienes cuestionan esta objetividad del comité y cuáles son las acciones que tomaría para garantizar un proceso justo y transparente con respecto a eso? Pues que no tienen razón. Hay 3 personas que han participado en el Poder Judicial, un presidente de la Corte y 2 presidentas de poderes judiciales estatales. Y después 2 abogados, una joven y un abogado más adulto, vamos a decirlo así, que tienen distintas experiencias también sobre el Poder Judicial y qué perfiles deben seguir. Entonces es una muy buena comisión y además va a ser público, todo el proceso va a ser muy transparente. Ok, ya nada más para finalizar, Presidenta, con temas de seguridad. Se ha reportado recientemente un incidente de elementos de la Guardia Nacional que estuvieron involucrados en un accidente bajo los efectos del alcohol. Mi pregunta sería, ¿qué acciones o medidas implementará
para que pues evitar estos casos se repitan y garantizar que pues la seguridad de los elementos de seguridad también, ¿no? No sé a qué caso te refieres. Existió en la semana pasada, existió un caso de un choque de elementos de la Guardia Nacional. Que, sí, pues, el día de ayer emitió un comunicado la Guardia Nacional y el día que vengan a seguridad les pedimos que informen con todo detalle. Pero cualquier caso en que haya una irregularidad de cualquier servidor público y particularmente de las Fuerzas Armadas, pues tiene que sancionarse administrativa y, si es el caso y lo amerita, incluso penalmente. Bueno, vamos a cerrar Vamos a cerrar ya. Va Vida Saludable. El principal problema de salud que enfrentamos en México es el elevado índice